Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Para este programa contamos con la presencia de José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. De Orencio Osuna. Buenas tardes, Hola, Orencio. ¿qué tal? Buenas Y de, tardes. y de David Iborra. Buenas tardes, David. Hola, buenas, ¿qué tal? Y bienvenido a Debate Directo, que es tu primera participación. Pues ya los otros dos compañeros son veteranos. Vamos, José Luis lleva ya con nosotros creo que 12 años o así, o 13 grabando. Y Orencio yo creo que desde el primer programa a lo mejor de 2015 o así, que debiste entrar, 2014 o 2015, sí. O sea, ya vamos para la década. Yo grabando contigo. En fin. Bueno, hoy Muchas gracias por invitarme, la verdad que, bueno, espero que faltaría más. Las nuevas incorporaciones siempre se agradecen, ¿eh? Hoy la verdad es que es un día pues bastante triste, bastante lamentable, porque hemos asistido al desmoronamiento del régimen sirio, que obviamente no era ningún espejo de democracia ni remotamente de Bashar al-Assad, pero lógicamente lo que viene después de él, pues mucho nos tememos que es mucho peor que lo que había para la población siria y también para la región. Esto tiene dos lecturas. Una, pues obviamente es la humanitaria, la que atañe a la población de la región, a la población siria, que por supuesto la lectura es pésima, ya que está ya sufriendo muchísimo y nos tememos que va a sufrir muchísimo más para la población palestina también. Esto va a ser un golpe muy duro. Ha sido un golpe muy duro, perdón. Y luego tiene una lectura en clave geopolítica, de la cual vamos a hablar, en la que tenemos a unos Estados Unidos pues que están interfiriendo en la política de diferentes países a lo largo y ancho del mundo, y también tiene todo el aspecto, a pesar de las declaraciones del presidente electo Donald Trump, de que esto pues tiene por supuesto el apoyo no explícito, pero sí el apoyo de los Estados Unidos, todo este movimiento del Estado Islámico, el ISIS, en este derrocamiento de Al-Assad, y ya que el ISIS, como sabemos, pues es manifiestamente favorable a los intereses estadounidenses en la zona. Esto, por supuesto, ha sido celebrado, como no puede ser menos, por Benjamín Netanyahu, al que le ha faltado tiempo para echarse atrás de los pactos del 74 y parece ser, por lo que dicen las noticias a estas alturas, que ya han entrado tropas israelíes por la frontera con Siria, y veremos en qué se traduce esto también. Tenemos también un papel muy importante que ha tenido Erdogan en todo esto. Desde luego no era el que esperaba mucha gente, pero tampoco debe sorprendernos mucho a la vista de los antecedentes que tiene pues el presidente turco en los acontecimientos, en todo lo que está sucediendo en la región. En fin, vemos, como digo, un nuevo episodio más y muy importante en esta lucha, en esta pugna de los Estados Unidos por mantener su hegemonía global, y veremos al final en qué se traduce. Bueno, antes vamos a dar entrada a Pedro García Bilbao, que ya está aquí. Hola, buenas tardes, Pedro. Hola, disculpad el retraso. Nada, estamos comenzando el programa. Bienvenido, por supuesto, eres conocido de todos nuestros oyentes habituales y te damos la bienvenida al programa, como siempre. El tema único, como hemos comentado, pues son los acontecimientos sucedidos en Siria, que estaba dando la introducción sobre lo que ha pasado en Siria, y vamos a pasar a analizarlo. A mí me gustaría primero, si quieres, José Luis, le voy a dar paso a ti para que nos hagas un análisis de por qué crees que han sucedido así las cosas, por qué crees que no ha habido una intervención
por parte de Rusia o por parte de Irán en todo lo que ha pasado en este desmoronamiento del régimen sirio, y si es que no han querido o es que no han podido, y también que nos analices, si quieres, las consecuencias que puede tener esto para la región. Adelante, Joaquín Luis. Bueno, yo creo que esto tiene tres lecturas básicas, una interna a Siria, otra también a nivel de Oriente Medio y otra en el marco de la guerra global que hay ya iniciada en esta guerra fría que se convierte en caliente en determinadas zonas geográficas del mundo entre los países emergentes y las potencias emergentes y el norte global, lo que es el occidente, ¿no? Respecto al tema propiamente sirio, yo creo que hay un elemento que hay que tener en cuenta, que es que efectivamente no se ha producido una intervención directa de Rusia ni de Irán, pero también hay que entender que tanto Rusia como Irán están embarcadas en sus propios conflictos en situaciones muy complicadas, tanto en el marco de Ucrania como en el marco del conflicto abierto que tiene Irán en estos momentos con Israel, etcétera, etcétera. Y también hay que entender que yo creo que este avance tan fulgurante en el marco de una semana no se podría haber producido si no hubiera habido una dinámica de trabajo de los servicios de inteligencia, probablemente también de los servicios de inteligencia norteamericanos, generando el consenso entre los militares sirios para dejar pasar a las tropas islamistas que provenían del norte, ¿no? Yo creo que hay un destacado militar norteamericano que participó en la Guerra del Golfo en su momento, que hablaba de que al enemigo muchas veces se le derrota con las orejas, es decir, que al fin y al cabo lo que hay que hacer muchas veces es escuchar, dialogar y pactar, que también se habló en su día, por ejemplo, de la victoria norteamericana en la Primera Guerra del Golfo, que había estado basada, o en la Segunda Guerra del Golfo, cuando entraron ya por tierra, que había estado basada fundamentalmente en el hecho de que la Guardia Revolucionaria iraquí de Saddam Hussein, a la que tanto se temía en el marco de la posibilidad del contacto entre las tropas, pues había pasado directamente a rendirse antes de que el contacto militar, antes de que el enfrentamiento armado se produjera, ¿no? Y aquí yo creo que debe haber pasado algo semejante, es decir, deben haber tocado a los generales sirios, a gente destacada del establishment sirio, para tratar de provocar ese efecto en el que directamente se ha producido un avance fulgurante que nadie ha podido detener. Porque claro, los rusos en 24 horas, en una semana, no pueden desplegar tropas de tierra allí, tampoco han podido los iraníes, más allá de lo que ya habían hecho anteriormente, y el hecho de bombardear, pues si no tienes un apoyo efectivo abajo en tierra, pues tampoco puede aportar gran cosa. Perdona, José Luis, pero esto significaría un fracaso estrepitoso en la del contraespionaje tanto ruso como iraní, ¿no? Porque si realmente lo que ha ocurrido es esta acción de los servicios secretos estadounidenses sobre los mandos del ejército sirio. Pues yo creo que sí, y que está muy vinculado también con el hecho de que esa autocracia que podemos decir que es Siria, en el fondo no lo es tanto, o no lo ha sido tanto históricamente. Es decir, Siria es un régimen, el régimen sirio es un régimen basado en el dominio de un sector minoritario, que son los alawitas, que por lo tanto han tenido que construir toda una dinámica de alianzas con toda otra miriada de grupos étnicos y grupos políticos, y que por lo tanto ha construido un sistema político mucho más multiétnico y mucho más pluralista que otros de la región. Yo creo que también hay que tenerlo presente. Eso les ha permitido ser un régimen más progresista, en cierta manera, y también más vinculado con el eje de la resistencia, con el eje de resistencia frente al imperialismo norteamericano y frente a las dinámicas de agresión israelíes, pero al mismo tiempo constituye una debilidad en el sentido de que toda esa división étnica, cultural, social, etcétera, que ellos hacían aparecer o que ellos nucleaban, puede también ser utilizado en su contra, ¿no? Y lo vemos también con el marco de lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en Oriente Medio con el tema de los kurdos, que es un movimiento abiertamente progresista, pero que al mismo tiempo hace alianzas variables casi semana por semana con los distintos actores que hay en ese momento en Oriente Medio, ¿no? Yo creo que la situación es extremadamente compleja y eso favorece ese hecho de que se puedan producir variaciones, cambios de bando muy rápidos, situaciones muy complicadas, etcétera. Y vimos también la penetración de los servicios secretos occidentales y los servicios secretos israelí con el tema, por ejemplo, de los buscas en Hezbollah y demás. Es decir, yo creo que también hay una capacidad de intervención en estos momentos, sobre todo tecnológica, del imperialismo norteamericano, que es muy importante. Pero más allá de eso, habría que leer esto también en el marco de Oriente Medio, y en el marco de Oriente Medio esto
implica también nuevas dificultades para el eje de la resistencia frente a Israel. Israel ha decidido intervenir abiertamente en Siria, según parece están avanzando sus tropas para recuperar los límites que tomaron en la guerra de Yom Kippur, y por lo tanto hacerse con una parte de Siria que les pueda servir de colchón para evitar cualquier tipo de confrontación o de avance del nuevo gobierno sirio sobre ellos. Y por otro lado, el avance de las fuerzas islamistas, del islamismo fundamentalista, radical, que podríamos definir básicamente en términos occidentales como de extrema derecha. Esto hay que tenerlo muy claro, es decir, los que han vencido en Siria no son fuerzas democráticas, liberales, que quieran un régimen parlamentario y todo este tipo de historias, sino que son la rama siria de Al-Qaeda, que aunque se habían salido de Al-Qaeda, que habían cortado los lazos con Al-Qaeda, básicamente nadie se lo cree. Por lo tanto, siguen estando en esas posiciones. También se ha visto un avance del Estado Islámico, que no es exactamente lo mismo, porque hasta dentro del islamismo hay distintos grupos de corrientes y de organizaciones. Vemos claramente que esta oposición siria, que algunos presentaban como los luchadores por la libertad y los herederos de la primavera árabe que luchaba por la democracia, está conformada básicamente en gran medida por grupos absolutamente reaccionarios, y veremos una dinámica encaminada en esa dirección. Y lo mismo pasa, y veremos sobre todo una dinámica del caos, que yo creo que esto es lo que nos conecta también con la dinámica más global, más de geoestrategia global, una dinámica del caos creciente, como la que hemos visto en Libia, como la que estamos viendo en Sudán, como la que estamos viendo un poco en todos los escenarios donde Estados Unidos interviene, porque al fin y al cabo Estados Unidos yo creo que ya ha asumido que no tiene la capacidad que tuvo en su momento de intervenir directamente, de llegar a un país e invadirlo tal cual y pasar a controlarlo. Yo creo que después de lo que pasó en Irak saben perfectamente que eso es tremendamente difícil, pero al mismo tiempo también saben que si generan el caos, ellos pueden aún dominar y hacer sus negocios. Es decir, si generan el caos, si generan una situación de balcanización absoluta de Siria, con distintos actores armados, distintos territorios enfrentados unos con otros, etcétera, etcétera, ellos pueden seguir haciendo negocios con unos y con otros para sacar el petróleo, para obtener sus intereses geoestratégicos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que van por ahí las cosas. Es una especie de dominio por la vía del caos que permite además mandarle un mensaje a Rusia, aunque también veremos que yo creo que Rusia en todo caso está concentrada en lo esencial, que es Ucrania, y que en Ucrania tiene las de ganar. Yo creo que esto y sigue teniéndolo pese a lo que haya pasado esta semana en Siria. Más allá de eso, sigue teniendo una situación en la que lo que se puede producir es un intercambio de peones en un momento determinado a lo largo de los próximos meses. Muy, muy interesante, José Luis, tu análisis. Orencio, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo quedan las cosas después del derrocamiento al-Assad, del cual, por cierto, que yo sepa, a estas horas no se sabe ni dónde está? Pero, en fin, se ha comentado que había tomado un avión para salir del país, pero no se sabe mucho más. En fin, cuéntanos, Orencio, ¿cómo ves la situación? Perdona, ponnos el micro activo. Orencio. Ahora, Sí. se me escucha ahora, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, no, que sobre lo último que decía sobre el Assad, al parecer, según las últimas noticias, está en Moscú, ¿no? Voló hacia Moscú, o sea que las noticias iniciales de que la habían derribado en un avión en su ida, parece ser que no son ciertas. Pero bueno, aparte de esta cuestión que tiene una relativamente importancia dado el contexto caótico en que se desenvuelven los acontecimientos, estamos en un marco. O sea, Siria era una pieza más en la estrategia que ha venido desarrollando hace ya bastante tiempo Israel, hasta machacando las infraestructuras militares, las infraestructuras de todo tipo que tenía Siria. El gobierno sirio, también hay que decir que, bueno, pues controlaba no todo el Estado sirio, la frontera siria, sino que ya tenía, pues, por supuesto, todo el norte del país controlado por los herederos del ISIS y de Al-Qaeda, de estos que ahora se les llama rebeldes, que en realidad pues son fuerzas existentes, por parte de los turcos, por otro lado también, perdón, de los turcos a través de los kurdos, de las fuerzas armadas kurdas, que en este caso suelen ser fuerzas, sí, con una narrativa más liberal, más democrática, pero en realidad un instrumento, pues,
muy importante para ejercer una presión tanto Turquía como Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, ya ocupaban estas fuerzas kurdas las zonas petrolíferas de, de Siria, que las tiene pegadas a la frontera de Irak. Y en definitiva, pues todas estas fuerzas en realidad no estaban siendo controladas. Hay 20 bases de Estados Unidos en Siria. Ha habido bombardeos constantes durante estos últimos meses, ya digo, aparte de obviamente de la amenaza que antes citaba José Luis, que es evidente de cómo todas las estructuras, pero no de Siria, sino de Hamas, de Hezbollah, de todos sitios están infiltradas por el poderosísimo inteligencia israelí. Pero en definitiva, ha caído porque realmente ha coincidido, no ha coincidido, no es el azar, ha coincidido en estos tiempos también en que existe, pues como es natural, un cierto vacío en el liderazgo de Estados Unidos con el cambio de presidente. Está también en un momento en que, sobre todo esto está conectado con todas las reestructuraciones que se están produciendo de tipo geoestratégico. Todo es como una gran jugada de billar, en cierto modo. Es inexplicable lo de Siria si no se entiende lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando con la estrategia israelí del Gran Israel, que consiste obviamente en engullir por completo Palestina, neutralizar todos los actores que podrían influir de algún modo en la protección de Palestina, como sería el caso de Siria, como es el caso del Líbano, como es el gran objetivo final de Israel para consolidar este gran Israel, que sería pues el ataque constante y sistemático, la provocación sistemática a Irán. Es decir, estamos, yo digo, esto tiene una gran historia. Siria es un régimen, por supuesto, dictatorial, eso no cabe la menor duda, pero un régimen que es laico, un régimen que de un modo u otro no ha entrado en digamos, en el dominio absoluto de Estados Unidos, de la OTAN y los aliados occidentales. Lo primero que han dicho es significativo, las fuerzas estas de Al-Qaeda, o como les quieran llamar ahora, una fuerza nazi, una fascista, vamos, eso ha sido, por ejemplo, en alguna ciudad, pues inmediatamente obligar a las mujeres que se pongan las vestimentas propias de su folclore nacional. Le han obligado prácticamente a que las comunidades cristianas, que son muy numerosas en Siria, tengan que retirar todas las, digamos, parafernalia navideña, todos pues, los belenes, etcétera, etcétera. Estamos ante, por tanto, no lo que dicen los medios de comunicación occidentales, por llamarlo de algún modo, de esta llamada comunidad internacional, pues estamos, claro, ante no una victoria de unos rebeldes liberales que están hartos de la dictadura, sino realmente pues una coalición de intereses que está dominada, que está dirigida, desde mi punto de vista, en una pieza más, en un movimiento más, al desarrollo de la gran estrategia israelí norteamericana, que es la destrucción, el destruir por completo Palestina, quedársela, colonizarla, darle ese nuevo paso. Ese es mi punto de vista. Después tiene unas consecuencias todo esto enormes, porque efectivamente hay que pensar que todo esto está conectado con la realidad de todos los actores, no solamente Rusia está empantanada en la guerra de Ucrania. Es difícil pensar que en estas condiciones pudiese salir en apoyo armado con tropas a defender el régimen de Al-Assad, que ya de por sí es débil. Por otra parte, también fijaros que incluso hay un asunto también de rebote, que lo que parecía una expectativa hace un mes aproximadamente de que los BRICS parecían como una agrupación de nuevo que podría ir generando, pues por lo menos un polo, digamos, del sur, ¿no? Global, un polo distinto al dominio militar, bélico, comercial de Estados Unidos, ¿no? Los BRICS realmente con este tipo de situaciones cada día
se debilitan también, ¿no? Ya se debilitaron en cierto modo con la presencia de países superaliados de Estados Unidos, como es Arabia Saudí, por supuesto, etcétera. Y entonces, pues realmente yo empiezo a preocupar también que todo esto, estamos ante un gran cambio estratégico en el mundo. Estos son como un movimiento de todas las capas tectónicas, todo se reubica, todo se resitúa, ¿no? Pero lamentablemente se resitúa en un camino, pues francamente, siniestro, ¿no? Se reubica a una guerra fría, se puede decir, pero una guerra con muchos muertos en muchos focos de inestabilidad política en el mundo, ¿no? Y eso, pues, convierte sobre todo a la OTAN, a Occidente, lo lleva a una carrera armamentística que probablemente acabará teniendo también consecuencias en nuestros países, ¿no? En la Unión Europea, en dedicar grandes e ingentes cantidades a un rearme y ya sé que aunque sea aunque sea, como diría yo, de rebote, tengamos en cuenta que fíjense qué casualidad, también lo que es el cerco a Rusia por parte de la OTAN ha tenido estas semanas, estos meses, unos grandes acontecimientos como es, por ejemplo, la situación en Georgia, como es la situación en Moldavia y como es incluso la anulación de la segunda vuelta de la elección en Rumania. Todo esto indica, ya digo, una aceleración tremenda de reubicaciones políticas y todas con ese signo, digamos, distintivo. Vamos hacia muchos conflictos bélicos, con muchos conflictos, con muchos muertos y siempre con las víctimas del mismo lado, ¿no? David, el imperialismo estadounidense, desde luego, está muy, muy lejos de tirar la toalla. Esto es lo que yo creo que es una de las principales conclusiones que podemos sacar y los Estados Unidos están muy lejos de perder ese papel de hegemonía global que llevan manteniendo desde la caída de la Unión Soviética y no van a renunciar a él de grado. Eso ya está visto por viendo la cantidad de conflictos que están desencadenando a lo largo y ancho del mundo, siendo este uno de los más importantes y, como bien nos comentaban los compañeros, una derrota tremenda para la multipolaridad, para ese mundo multipolar que se propone desde los BRICS y una victoria para ese imperialismo yanqui del cual muchos pues estamos más que hartos, pero que esto lo que nos está diciendo es que todavía tiene cuerda para rato. No sé si tu interpretación puede ser otra. Adelante, David. Bueno, un tema, la verdad que apasionante, ¿no? Desde el punto de vista de todo lo que está pasando en tan poquito tiempo, ¿no? De hecho, una cosa que pensaba hace un par de días, ¿no? Es justamente que todo ese, vamos, el colapso el colapso del gobierno sirio, ¿no? De Assad, ha sido tan rápido como el que pronosticaban, ¿no? Los que pensaban que iba en la operación militar especial, ¿no? Iba a hacer Rusia sobre Ucrania, ¿no? Ha sido rapidísimo. Creo que todavía están, vamos, conformándose las piezas de lo que va a ir pasando. Si bien, pues, bajo mi punto de vista, yo creo que está muy claro que hay actores muy cercanos, Israel, por ejemplo, que ya lo han comentado antes, ¿no? Que empieza a, digamos, dar forma a ese plan del Gran Israel, ¿no? El Lebensraum, ¿no? de Israel, que es al final pues ocupar parte de Siria, terminar terminar de todo el genocidio, ¿no? que está perpetrando contra los palestinos, que lo quiere perpetrar también contra el Líbano y que también no perdamos de vista que lo compone parte de esa foto, ¿no? Pues Egipto, parte de Irak, es decir, ahora mismo sobre lo que comentabas del imperialismo, creo que Estados Unidos tiene una posición en la que la desdolarización, ¿no? Todos esos movimientos que se están viendo en el término económico, ¿no? Del BRICS, la fuerza, o BRICS Plus, ¿no? Ahora, ¿no? Con la adhesión de otros países en los que están viendo como hay una decadencia realmente rápida. De hecho,
digamos que desde el punto de vista económico, esa pérdida de mercado, llegar a un punto de no retorno, digamos que sería un gravísimo problema para poder pagar la deuda. Sí. Recordemos que Donald Trump ha amenazado seriamente a cualquier movimiento que haya en ese sentido de desdolarización, ¿no? Hace muy poquitos días. Sí, con unas tasas del 100% y bueno, taxes, perdón, unos aranceles del 100%, ¿no? Al final, lo que podría ser un síntoma de debilidad, ¿no? Abrir diferentes frentes, perdón, intentar abarcar diferentes partes o sea, conflictos y vamos, y poner las espoletas, ¿no? Para que todo esto suceda. De hecho, no olvidemos que por ahí está. Tenemos también la zona del sudeste asiático, también tenemos hay un problema en ciernes. Sigue habiendo una guerra, digamos, un conflicto activo en Ucrania. Es decir, hay muchos frentes abiertos, pero esto sí que, en efecto, por un lado, beneficia a Estados Unidos porque ese imperialismo también, pues el caos le beneficia mucho, sobre todo en esta zona. Aquí, digamos, geoestratégicamente, en la caída de Siria y que luego tengamos por ahí Armenia también, pues un país que va a tener muy pocos aliados, digamos, cercanos, sino que va a estar realmente rodeado de muchos problemas, pues puede llegar a reconfigurar, ¿no? Como comentaba antes Osuna, pues todo ese mapa, ¿no? Y como respondiendo un poco a la pregunta, creo que o sea, esta situación en Siria, claro, lógicamente beneficia mucho al imperialismo porque creo que ha pillado muy por sorpresa a Rusia en los BRICS. Creo que el gran viene un poco de la mano de la propia de algo cultural, ¿no? Y de cómo comprenden ellos, o sea, su visión del mundo y de las relaciones. China está desaparecida, a eso me refiero, ¿no? Que no está haciendo no está habiendo una reacción o no está haciendo ostensible pues su posición de posible mediador, sino que sencillamente están dejando hacer. En el caso de Rusia, creo que en efecto los ha pillado totalmente a contrapié. Si bien pues parece que las bases que tienen allí, sobre todo en la costa, en el Mediterráneo, ni las van a tocar porque parece que han llegado ya a algún acuerdo. Y de hecho dejaron de bombardear. O sea, solamente han bombardeado, han intentado, digamos, retener un poco el avance hacia Homs y hacia Damasco, pero sin mucho éxito, pero que en definitiva yo creo que va a ser un gran problema la pérdida de Siria, pero vamos, que es algo que bajo mi punto de vista creo que lo han sabido aprovechar perfectamente los imperialistas en este caso, porque estos dos grandes frentes abiertos que tiene Rusia, pues creo que en pro de salvar el más cercano a su territorio, pues han optado por dejar hacer ahora y en el futuro ya veremos y a ver a qué acuerdo llegamos y dónde movemos las bases. En definitiva, creo que es un gran problema por justamente esto que comentabais antes, ¿no? Acerca de económicamente o digamos estratégicamente, yo también veía en los BRICS una esperanza de que esa desdolarización fuera más rápida, pero creo que la caída del imperio va a ser mucho más lenta de lo que muchos desearíamos, ¿no? Pedro, ¿qué interpretación nos haces de lo que acaba de suceder en Siria? ¿Qué consecuencias crees que puede tener esto? ¿Te ha sorprendido el desmoronamiento tan rápido del régimen de Al-Assad? Bueno, la verdad es que la situación, que duda cabe, yo creo que coincidimos en ello todos, pues es muy grave, ¿no? Lo que ha ocurrido no es un episodio anecdótico que ocurre en un país lejano o cercano. No. Estamos hablando de que Siria representaba pues casi un testimonio de otra época, ¿no? O sea, la Siria basista, la República Árabe Siria, con su régimen basista y panárabe, era una supervivencia de otra época, de la época de la Guerra Fría, de la época en la que el nacionalismo árabe
se estaba intentando unificar, trasponer fronteras, ir a la unión más allá de fronteras, sustituir a las monarquías heredadas del colonialismo por repúblicas que tuvieran un sentido modernizador, antiimperialista y panárabe, y que sobre una base laica aseguraran la convivencia de sus comunidades, de sus sociedades, ¿no? Y eso les llevó en su época a posicionarse en la Guerra Fría, con diferente evolución y diferente suerte. Bueno, pues es decir, la caída de la República Árabe Siria pues es similar a la caída de Yugoslavia, por ejemplo, ¿eh? O es similar a la caída de Libia, o es similar también a la caída de algunos de los países del este europeo. O sea, ¿hubo lucha en la República Democrática Alemana? Pues no hubo lucha, ¿no? Como me decía un coronel de la Stasi que tuve la ocasión de conocer, hubiéramos podido revertir el proceso, pero lo teníamos todo previsto menos una cosa, que nos traicionara la Unión Soviética, ¿no? Esto recuerdo que me impresionó mucho hablando con él, era un amigo de Lister, ¿no? Bueno, entonces, primero, la caída de Siria es la caída de una alternativa al mundo árabe distinta a la islamización. Es decir, los únicos frentes de resistencia que en este momento hay en el mundo árabe a la hegemonía norteamericana y a Israel son frentes que tienen un carácter islamista, mientras que Siria representaba un rescoldo de una oposición que trataba de construir el mundo árabe de otra forma, de otra manera. Ahora bien, el proyecto basista de Siria estaba muy agotado, estaba completamente agotado. Entonces, la prueba de que estaba agotado es que no han luchado por él. O sea, en el último momento no han luchado por él. Entonces, lo primero, lo cual no significa que no hayan luchado en el pasado. Entonces, que si me ha sorprendido, claro que me ha sorprendido. Yo creo que ha sorprendido a todo el mundo. O sea, tenías que estar muy metido en el asunto, pero ya como actor interesado, como una de las potencias, pues para que no te hubiera sorprendido. Ahora bien, era en cierto modo algo que podía verse venir, ¿sí? En el sentido de que la situación era enormemente complicada sobre el terreno, pero bueno, cuando la realidad se manifiesta, arrasa con todo, ¿no? Ahora lo importante es, ¿qué va a pasar con los millones de personas que habitan Siria? ¿Qué va a pasar en esa sociedad? ¿Qué va a pasar con esa sociedad tan rica, tan plural, rica en riqueza humana, cultural? ¿Qué va a pasar con esos millones de mujeres, de niños, de hombres, de personas de distintas condiciones, de distintos sexos, de distintas creencias que sin embargo habitaban en la República Siria? ¿Qué es lo que va a ocurrir? O sea, los van a masacrar, los van a someter a la esclavitud, van a humillar y masacrar a esa población como han hecho en otras zonas de Siria, o como han hecho y están haciendo en Afganistán, o como han hecho en otros sitios donde los islamistas fanáticos han impuesto su peculiar visión de la realidad. Porque es que hay que pensar una cosa, Siria es un país que es el país donde nació el cristianismo prácticamente. O sea, hay más de un 10 o un 14% de la población que es cristiana de distintas confesiones. Vamos a ver, los alagüitas, por ejemplo, la confesión a la que pertenece el Assad, que son casi 4 millones, o eran 4 millones de personas, no son exactamente islámicos, o sea, no es exactamente la religión musulmana. Otra cosa es que por una cosa que ya viene de la época turca y ahora también los consideran socialmente musulmanes, pero es una confesión sincrética nacida hace unos pocos siglos, muy pocos, que tiene elementos de la religión cristiana. Es una religión sincrética, es una religión que tiene elementos del cristianismo, elementos del culto de los yazidíes, de un culto de los adoradores, bueno, siempre se dice esto, ¿no? Del fuego, de una religión tradicional que viene de la época persa.
y elementos musulmanes. Entonces, ¿por qué esa minoría era la que estaba gobernando? Porque esa minoría sabía que la única opción de supervivencia para su grupo era que hubiera un Estado que mantuviera un equilibrio entre los distintos grupos. Y eso es una de las señas de identidad de la República Árabe Siria. Es decir, evidentemente no era un cantón suizo democrático ni nada por el estilo, pero era un sistema multipartidista, era un sistema donde había convivencia y era un sistema laico. Por eso digo que la única república laica que era neutral en ese sentido y aseguraba la convivencia en el mundo árabe que quedaba era Siria. Y eso ha caído. Y entonces eso es la primera reflexión que me hice, ¿no? Y que yo creo que nos hacemos todos. Luego podemos, evidentemente, discutir sobre cómo ha sido posible, qué es lo que ha pasado. Y sobre eso yo creo que empieza a funcionar cierta información. Bueno, José Luis, yo creo que también hay un tema importante, que es que ahora mismo estamos viendo una pugna entre diferentes formas de gestionar o de ver el mundo, pero todas ellas, las que tienen posibilidad de dominar, lamentablemente, pues son capitalistas. Sean más o menos capitalistas, pero son capitalistas. Y lo que estamos discutiendo básicamente es si continúa esa hegemonía del imperialismo yanqui o no. Pero yo me haría esta reflexión de, fíjate qué mal están las cosas para que no haya ahora mismo otra visión del mundo que tenga una posibilidad realmente de ser hegemónica a nivel social y que tenga posibilidad de expandirse como lo ha sido durante prácticamente los últimos 150 años, o lo fue durante unos 150 años, hasta que finalmente pues se sufrió la catástrofe del desmoronamiento de la Unión Soviética. José Luis, realmente, ¿hasta qué punto ves tú, desde tu punto de vista libertario, hasta qué punto ves importante lo que está pasando o qué consecuencias puede tener de cara a que tengamos posibilidades de ver una sociedad realmente distinta y realmente democrática? Pues de momento las cosas van muy mal, en el sentido de que prácticamente la desaparición de la escena, tanto en los países occidentales como en los países emergentes, como en el conjunto del sur global, del socialismo, entendido como un mecanismo de superación del capitalismo, como de generación de un nuevo tipo de sociedad basado en dinámicas de democracia protagónica por parte de los pueblos y de los trabajadores y de una economía participativa, de una economía socializada y al mismo tiempo también autogestionada. Yo creo que la desaparición de ese horizonte es lo que está provocando una regresión, una involución social tremenda, tanto en el marco de las libertades como en el marco de las formas de ver el mundo, ¿no? En Occidente vemos un enfrentamiento entre dos corrientes fundamentales en el seno de la clase dirigente, que son la corriente soberanista marcadamente ultraderechista que comanda Donald Trump y que parece camino de conseguir el poder también en la Unión Europea. Y por otro lado tenemos el sector social, ni siquiera socialdemócrata, podemos decir lo que tradicionalmente ha sido la derecha liberal, que está hoy en día en el Partido Demócrata Americano y que defiende una serie de ideas. Al final al final, José Luis, yo creo que es la gestión neoliberal frente a la gestión reaccionaria de las democracias liberales. Sí. Es una visión absolutamente social liberal en la que lo único que se plantea es la continuidad del capitalismo gestionado de una manera que no sea especialmente agresiva, pero que admite todas las ideas fuerza del enemigo desde el punto de vista de la liberalización de la economía, desde el punto de vista de la destrucción de los contrapoderes sociales desde abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema es que en el sur global, que lo hemos podido ver en un momento determinado como una especie de alternativa, esas dinámicas antiimperialistas que se sustentan desde los países emergentes, lo cierto es que nos hemos encontrado con que las tres trayectorias tradicionales, o las tres posibilidades que había para el sur global a la hora de enfrentarse al imperialismo, están derivando en una sola. Esas tres trayectorias o esas tres posibilidades era,
Por un lado, el socialismo, que hemos visto que ya no se defiende prácticamente en ningún sitio, salvo en China, donde podríamos discutir hasta la saciedad hasta qué punto es un país socialista o no lo es, ¿no? Y en el segundo lugar, el nacionalismo, lo que ha sido el panarabismo, el panafricanismo, todo ese tipo de regímenes nacional populistas, como los que ha habido también en América Latina, el peronismo, Hugo Chávez, todo este tipo de cosas, que también los vemos en franca retirada, sobre todo lo estamos viendo ahora mismo, y es lo que yo creo que ha tratado también de poner sobre la mesa Pedro con respecto al Assad, es decir, es el fin del panarabismo. Ya no tenemos ningún tipo de alternativa abierta, específica, visible en el marco del mundo árabe, en el marco del mundo musulmán, que pueda plantear esa perspectiva. Y era la otra posibilidad, es decir, enfrentarse a Occidente desde el punto de vista de la alianza de clases partiendo de una visión nacional, ¿no? Y la última posibilidad, la última alternativa para enfrentarse al imperialismo ha sido siempre y sigue siendo desde los tiempos de Al-Afghani y desde la fundación de los hermanos musulmanes precisamente el tradicionalismo, lo que podríamos identificar como la recuperación de la identidad cultural previa a la llegada de los colonizadores, la exacerbación precisamente de esas tendencias reaccionarias que tenían muchas de esas sociedades, precisamente porque además es que no se vuelve al punto de partida, no se vuelve a una sociedad árabe musulmana que pudo ser en un momento histórico incluso más desarrollada y más liberal que la propia que había en Europa en la Edad Media, etcétera, etcétera, sino que se vuelve a un islamismo degradado, a una especie de visión musulmana degradada, contaminada también por las dinámicas de poder del capitalismo y por todas las dinámicas generadas en el marco de la degradación de esas sociedades, ¿no? Pues esa alternativa propiamente tradicionalista es la que parece que está tomando ahora mismo la delantera y que está nucleando toda posible resistencia. Y eso es tremendamente preocupante, tanto en Oriente Medio como en otros lugares del mundo. Es decir, eso pone sobre la mesa el hecho de que no existe en estos momentos una alternativa global que pueda presentarse al capitalismo desde el punto de vista del avance en la democracia, en la democracia protagónica, en la que realmente participen las clases populares, ni tampoco desde el punto de vista de la democratización de la economía y de la socialización de la economía. ¿Por qué esto es así? Pues deberíamos preguntárnoslo todos, ¿no? Y deberíamos también plantearnos cómo revertir esa situación, tanto a nivel local, tanto a nivel nacional, como a nivel del conjunto del planeta, porque esto nos impacta a nosotros también directamente. Y con esto acabo, es decir, en Europa estamos viendo los efectos directos de esta involución social que ha significado la desaparición del horizonte socialista en cualquiera de sus versiones, ¿no? Y esos efectos tienen, por ejemplo, el hecho de, como ha comentado antes Orencio, el rearme creciente de las sociedades europeas, que va a implicar, por tanto, también la militarización de las mismas. Militarización que se expresa directamente también en la pérdida de las libertades civiles. Es decir, esas libertades civiles que eran el orgullo del modelo social europeo, de la civilización universalista, de los derechos humanos, cada vez más están en quiebra y en crisis. Vemos como la libertad de expresión se cercena en nuestro país y en los países europeos cada vez más claramente, como la propia libertad sindical. Recordemos, por ejemplo, la reciente decisión del Tribunal Constitucional respecto a las 6 de la Suiza, etcétera, etcétera. Y vemos también, y esto puede impactar también a las perspectivas republicanas, por ejemplo, de Pedro, el tema de lo que está pasando también en el marco de las propias libertades políticas. Es decir, lo que ha sucedido en Rumanía es tremendamente representativo. Es decir, aquí gana las elecciones alguien que no le gusta a los que realmente detentan el poder en Europa, y eso no quiere decir nada. Eso se revierte independientemente de quién será ese tipo, independientemente de que fuera un reaccionario de nivel gigantesco, independientemente de todo. Está claro que ganó las elecciones, ¿no? Y está claro también que no les van a dejar gobernar precisamente por ello. Y por último, pues decíamos, otro de los elementos, cuando desaparecen esas libertades civiles, esas libertades económicas, esas libertades políticas, pues tienden a desaparecer también las libertades económicas. Vemos también cómo se avanza en una sociedad cada vez más neoliberal, la entrada brutal de los fondos de inversión en todos los ámbitos, su hegemonía sobre los mercados fundamentales de nuestras sociedades, sobre el mercado de la vivienda, sobre la puesta en marcha de las plataformas digitales, es decir, toda la regresión que también hay en el mundo laboral, que yo creo que también está vehiculada y vinculada
con todo este tipo de dinámicas. Orencio, muy preocupante todo esto que nos comenta José Luis, esa regresión que hay tanto en libertades como en derechos. Y también me gustaría que nos hicieras un comentario sobre qué opinar de lo que ha pasado en Rumanía, que me parece absolutamente escandaloso. No sé qué opinión, porque hasta donde sabemos, las pruebas de esa supuesta injerencia rusa en el proceso electoral rumano son simplemente la opinión del Tribunal Constitucional rumano, que no hay ninguna prueba firme ni que avale semejante hipótesis ni nada que se le parezca, y ni mucho menos justifica la anulación del proceso electoral, y que claramente es por las opiniones que tenía en materia de política exterior, básicamente el candidato electo, el cual ha dejado el candidato que ganó las elecciones, perdón, que obviamente ha dejado de serlo después de esta decisión del Tribunal Constitucional. Coméntanos, Orencio. Sí, en realidad, si pensamos, estamos ante un nuevo episodio, en este caso de Rumanía, pero también antes mencioné de paso pues las situaciones que se han dado en Georgia o incluso en Moldavia, etcétera, ante un poco de esto que podríamos ya empezar a decirlo como golpes híbridos, ¿no? Que afectan a todas las democracias liberales, empezando por la nuestra, ¿no? Es decir, esta combinación de poderes que no forman parte de la soberanía popular, sino poderes como son los aparatos judiciales, los FED, que se emplea a troche y moche, o esta combinación, medios de comunicación, partidos políticos dentro de las instituciones, medios incluso operativos de los servicios de inteligencia, como pasó en Ucrania, o como se está intentando hacer en Ucrania, me refiero cuando el famoso Maidán, ¿no? Una intervención pues descarada, ¿no? Incluso fueron políticos al Maidán allí, dirigentes de Estados Unidos, senadores, cargos, etcétera, etcétera. Es decir, estas combinaciones que es que se está creando un nuevo cordón, por decirlo así, sanitario, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En cuanto ya en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se expulsó o se impidió la entrada de los partidos comunistas o de los programas sindicalistas en los países, pues, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en Italia, en muchos otros, ¿no? Es decir, no se puede estar fuera del mandato de la Unión Europea y de la OTAN. Hay que alinearse, sea a golpes, o sea a bofetones, o sea con procesos electorales, pues con las políticas en estos momentos de crecimiento de la OTAN, de aislamiento de Rusia y de apoyo pues a lo que es Ucrania en estos momentos, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una realidad política que estamos viendo en todos sitios. Crece por todas partes la agenda y las coaliciones de la extrema derecha, fascista en muchas ocasiones, como pasó en Italia con Meloni, una fascista, confesa, o la coalición de facto que intentó Macron en Francia con Le Pen, que le ha llevado pues a esta derrota. Lo que puede pasar en Alemania dentro de unos meses, creo que a finales de febrero o primeros de marzo, o lo que ha pasado nada menos que en la gran civilizada y democrática Escandinavia, en la que prácticamente casi todos los países tienen gobiernos de coalición con la extrema derecha. Bueno, esta es la dinámica de nuestro tiempo, con sus consecuencias concretas, que son consecuencias muy determinadas, que es esa que mencionaba antes: belicismo, armamentismo, capacidad de presión por todos los medios de quien se salga de esa disciplina, una disciplina, no diría inglesa, pero una disciplina a base de golpes de todo tipo, y realmente pues un peligro muy grande, porque los medios económicos se pueden aplicar en la compra de armas, en el desarrollo de la industria bélica, y de dónde van a salir probablemente de ir deteriorando aún más los derechos sociales, de la sanidad, de las pensiones,
de la educación, de los distintos derechos que se han ido adquiriendo con mucha dificultad, en el caso de España de una manera tan débil que casi se podría decir que estamos casi en el nacimiento del welfare state, ¿no? A diferencia de otros países Sí. que han tenido... Y una pregunta, Orencio. ¿Y entonces Dime. qué elementos de maniobra, de lucha, nos quedan para tratar de revertir esta situación? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que no se trata solo de una lucha ideológica, estamos en una situación de transición del modelo económico, del modelo energético, de modelos laborales, es decir, de muchas personas que se van a ver muy perjudicadas por los cambios, personas, sistemas de trabajo, etcétera, etcétera. Y desde luego las ideas de la izquierda tradicional han quedado pues socavadas, han quedado muy desprestigiadas, muy legitimadas también, porque en este paraíso que ha habido en los últimos 30 años o 40 del neoliberalismo, en que la economía financiera nos iba a hacer a todos ricos, a los obreros podrían irse de vacaciones al Caribe cuando les diese la gana, todo el mundo comprándose casas, etcétera, etcétera, pues hombre, yo creo que en estos momentos pues está en cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué? Tenemos que, creo yo, que construir una resistencia tanto a la pérdida de libertades como a la pérdida de derechos sociales, de derechos públicos. Se tiene que oponer una capacidad de generar nuevas coaliciones de interés. No se trata solo de ideología, es decir, no nos gusta el capitalismo, nos gusta el socialismo, no nos gusta no sé qué, sino un Estado verde. No, hay que concretar, hay que decirle a los señores que tienen, por ejemplo, modelos de agricultura inviable y sostenible, tengo que decir que tienen que cambiar esos modelos. Que el agua, por ejemplo, por poner un ejemplo, no se puede utilizar solo para el lucro de ciertos sectores económicos. Que los cambios energéticos van a impactar muy seriamente en industrias, como está pasando en Alemania. Alemania está en un proceso de de pérdida de la industria enorme, ¿no? Y en España va a golpear duramente también al sector del automóvil y a otros muchos. Hay que encontrar, por tanto, nuevas coaliciones sociales, nuevos acuerdos. Les quiero acostumbrarse más que a decir, a hablar, a posturear, etcétera, etcétera, hacer lo que nos dijo Marx hace ya tanto tiempo, ¿no? Estudiar la realidad concreta, buscar soluciones concretas a los problemas concretos de hoy. Sin eso, y sin una izquierda que afronte eso, pues realmente, pero yo estoy convencido, como siempre ha pasado, si es que la historia no empieza hoy, la historia empezó desde que está el ser humano. La capacidad de armar a las sociedades, a las mayorías, para producir cambio, se va a producir, seguro. Lo que pasa es que tendremos algunos pues, que desprendernos, como han hecho otras generaciones que han tenido que afrontar cambios y necesidades de cambio en las sociedades, pues bueno, pues probablemente con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con una nueva capacidad de trabajo, olvidando un poquito también, pues eso, grandes palabras, la retórica y la capacidad de esto que hoy se podría decir de relato como único instrumento político. Hay que tener relato, hay que tener horizontes, pero también hay que tener capacidad de proponer alternativas e explicar a muchos ciudadanos que el futuro precario que les espera no se va a solucionar con el nuevo fascismo, con un neoliberalismo aún más atroz que el que hemos vivido. Orencio, no sé si te puedes quedar un poco más o te tienes que ir ya. Pues me tengo que ir, lo siento, lo lamento, que a las 8:30 tenía la posibilidad que... Muy bien. Bueno, por lo menos hemos disfrutado de 2 intervenciones tuyas. Bueno, no, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Orencio. Y además, especialmente hoy que estoy francamente, yo sé, enfadado, ¿no? Con lo que está pasando y lo inesperado de estos golpes que realmente desorientan un poco cuando hace unas semanas pues hablábamos de los BRICS como un futuro quizás esperanzador para muchos países. Pero en fin, muchas gracias a todos vosotros. Gracias, Orencio. Hasta luego. Gracias. David, paso a la misma pregunta. ¿Cómo ves la situación de cara
pues a construir una sociedad diferente. Como bien decía Orencio, cuando hace escasas semanas pues veíamos, muchos anticipaban como imparable ese ascenso de los BRICS, esa decadencia de los Estados Unidos. Pues bueno, hemos visto que ni mucho menos era así, que los Estados Unidos están, desde luego, tienen todavía una grandísima capacidad de intervención, de maniobra. En fin, coméntanos, ¿cómo ves tú estos asuntos de los que han hablado los dos compañeros, José Luis y Orencio? Adelante. Bueno, vamos a ver, yo a riesgo de que me tachen de iluso, sí que creo que, vamos, tenemos que creer, ¿no?, en un futuro mejor, ¿no? Y creo justamente que el futuro mejor está sin el capitalismo por medio, ¿no? Es decir, cambiando todo este modelo de sociedad que tenemos actualmente, ¿no? Esto es verdad que para cambiarlo es un paso que los que están en el poder ahora mismo, el propio capitalismo, ¿no?, a lo que está tendiendo, ¿no?, el capitalismo, una especie de, digamos, neofeudalismo donde las empresas y los ricos, digamos, son muchísimo más grandes casi prácticamente, ¿no?, que los países, y que influyen en ellos de una forma brutal. Y esto, pues, es digamos, una contienda a diferentes niveles. No solamente está el nivel de invado tu país, destruyo tu economía o destruyo tu forma de poder desarrollarte, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, en Siria, la parte de la ocupación de todas esas bases estadounidenses era justamente para quedarse con el petróleo, ¿no? Ya lo decía Trump, ¿no? En una de las intervenciones hace tiempo que vi por Twitter, donde lo decía claramente, ¿no? Yo me quedo con tu petróleo. Y esa es una de las formas de debilitar un país, por ejemplo, en las que realmente, pues, lo que comentaba antes José Luis, ¿no?, de que gran parte de la cúpula del ejército estaba totalmente, me sale la palabra en inglés, bribery, ¿no? Estaban totalmente sobornados, ¿no?, desde fuera, y por eso se han marchado tan rápidamente y dejando todo el traje de aparataje y todos los trajes, todo el equipamiento y demás atrás. Nos recuerda un poco el episodio de los generales franquistas sobornados por los británicos, ¿no? Sí, bueno, en fin. Básicamente, al final, cuando tienes elementos metidos tan profundamente en tu país, pues al final se convierte en un problema porque al final van a hacer caso a quien les paga, ¿no? Y de hecho, uno de los grandes problemas para no avanzar en otras formas de organizarnos, ¿no?, la vida socialmente y demás, es justamente que se necesita una estructura fuerte. Necesitas no haber cedido, digamos, algunos servicios, haberlos dejado a la mano de las empresas, ¿no?, y demás. Entonces, una de las cosas que sucede es que necesitas realmente, para hacer un cambio importante, un ejército detrás que respalde por lo que quieres hacer, ¿no? Porque automáticamente cualquier país que pretendiera, no ya ahora con los BRICS, ¿no?, sino hablemos de hace 10, 15 años, cualquier país que hubiera querido siendo relevante en el mundo, cambiar el modelo de relación con Estados Unidos, hubiera sido aplastado totalmente. Ya lo vimos con Libia, con Gaddafi, ¿no? Pues que todo eso que se ha conocido un poquito, quizás lo que se ha ido conociendo después, ¿no?, que ese ideal que tenía de cambiar ¿no?, la fisonomía de África mediante, pues, digamos, un fondo monetario, digamos, pero basado en ayudar a países en África, etc., que básicamente en el momento en el que ha dejado de ser útil, pues lo han arrasado y lo han convertido en un país donde reinan los jefes de la guerra y donde podemos encontrar esclavitud y venta de personas a plena luz del día, ¿no? Entonces, ese cambio yo sí que espero no haber sonado muy pesimista antes con el tema de los BRICS. Creo que tienen un potencial de hacer un cambio realmente a corto. No creo que sea tan a largo plazo, pero sí es verdad que Estados Unidos no va a dejar que su hegemonía, pues, se diluya como un azucarillo. Van a luchar muy violentamente contra todo esto, ¿no? Ya lo están demostrando. Entonces, creo que justamente un cambiar ese mundo basado en
en reglas, por un mundo basado en leyes, donde tengas claro, realmente no haya un vasallaje tan claro, ¿no? Pues sería uno de los primeros pasos. Sí que es cierto que a nivel de la población, ¿no? Pues un poco, pues como, por decirlo de alguna forma o simplificarlo, ¿no? Como cuando vemos en Matrix, ¿no? Que la gente va a luchar, ¿no? Por mantenerse en el mismo estatus, pensando que todo esto va a mejorar, cuando si miras, echar la vista atrás, el declive, ¿no? y la degradación de los derechos, pues responde claramente a que no tienes confrontado un sistema donde pienses, oye, si salgo del capitalismo, siempre tengo esto otro, ¿no? A dónde puedo ir. No, eso ya no existe, ¿no? Desde hace muchos años. Y yo creo que ese BRICS, lo que está progresando por ese lado, es un cambio en el que, como decía antes, al final, llegado a un punto, si antes de que lleguen esos cambios de tendencia, sí que es cierto que vamos a ver pues muchísima violencia, y no solamente en países muy lejanos o países que están en Oriente Medio a 4.000, 5.000 kilómetros, sino probablemente mucho más cerca, ¿no? Y vamos a ver la bota de Estados Unidos pegándonos fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que cuando haya que elegir entre, por ejemplo, Marruecos y nosotros, pues probablemente van a elegir a su aliado más estratégico y no a nosotros, ¿no? Esa es una de las cosas que a veces sobre todo la extrema derecha tiende a aquí, por lo menos localmente en este país, a obviar, ¿no? Que no van a estar apoyándonos a nosotros, sino básicamente por otro lado, pues bueno, el cambio a diferentes niveles, ¿no? Ya, como decía antes, pues tener el apoyo de un ejército potente, también una economía que le permita pues desarrollarse. Creo que el cambio de modelo es totalmente también a nivel económico, no pretender cambiarlo solamente pues dando pinceladas, pues no, tiene que venir motivado pues un cambio totalmente de todo el modelo de cómo funcionamos a nivel económico. Al final el capitalismo necesita de un crecimiento continuo, necesita de un consumo de recursos absolutamente voraz, que viene fundamentado en una transferencia de recursos desde el sur global, por así decirlo, al norte global, ¿no? Recuerdo que había un tuit que leí hace poquito, ¿no? que ponía una serie de números, digamos, negro sobre blanco, y era demencial, ¿no? Como al final que tengamos un nivel de vida en Occidente como tenemos, viene derivado de que al final obligamos a que en otras partes del planeta asuman todos esos costes exógenos al capitalismo, que se los comen, como son la venta de las materias primas a unos precios irrisorios, absorber toda la parte de fabricación y demás que implica pues al final polución y contaminación, etc. Y en definitiva pues una serie de problemas que al final pues vienen a hacer que el tercer mundo, por así decirlo, pues siga. Todo eso está cambiando un poco. Estos países que están conformando el BRICS, yo creo que al final con una moneda fuerte y con un digamos un ejército fuerte detrás, pues podríamos estar hablando de un multipolarismo. Seguimos teniendo la bomba nuclear como el gran problema. Creo que los sistemas que están usando en Estados Unidos, el Oresnik y demás, son sistemas que los están tomando en serio porque son para tomarlos en serio. Pero creo que la destrucción mutua puede ser algo que, sobre todo Israel, que es un actor ahora mismo, que es quien manda, digamos, sobre Estados Unidos realmente, puede en un momento dado ponerlo encima de la mesa para alguno de los vecinos. Y ya veremos, vamos, la velocidad que toman los acontecimientos. Pero fuera de eso, sí que es cierto que el declive se ve claro. Por lo menos yo veo con ilusión un poco pues ese otro multipolarismo que pretende hacer las cosas de otra forma. Bueno, ahí yo con el tema de que es Israel quien manda sobre Estados Unidos, no sé si estoy de acuerdo del todo. El lobby judío es muy, muy potente, pero hasta ese punto yo no sé si tanto, ¿no? En fin, oye, una cosa que has dicho muy interesante, el tema del poder de los grandes capitalistas, de los grandes oligarcas.
¿Sabéis cuánto parece ser que ha gastado Elon Musk en la campaña presidencial de Donald Trump? Cerca de 250 millones de dólares, nada menos. Y esto es nada. Pero eso no es nada. Y me parece poco, ¿eh? Porque el lobby, bueno, ya no el lobby estadounidense, sino el lobby que tenemos en Europa, que antes José Luis, perdona que se me ha quedado por decir una cosa, antes comentabas, José Luis, cuando hablamos de democracia, pues deberíamos plantearnos qué tenemos en Europa si la Comisión Europea manda sobre el Parlamento Europeo y a la Comisión Europea no le vota nadie, ¿no? O sea, y por otro lado, pues eso, el lobby en Europa. Fui hace no demasiado tiempo a Bruselas y me hablaron de unos 44.000 personas que viven en Bruselas solamente trabajando en empresas afiliadas a lobbies, es decir, que su trabajo es lobby. En Washington es lo mismo. Además, hay una cosa curiosa que has dicho con respecto a la Comisión Europea, como ese gobierno europeo que nadie ha elegido y en el que forman coalición los populares, los socialdemócratas y la extrema derecha. No nos engañemos, ya hay 2 comisarios de la extrema derecha que han sido aceptados y votados por todos los demás. Bueno, Pedro, coméntanos. Imagino que ya en este tramo final del programa nos querrás añadir algunos comentarios más. Adelante. Hombre, había alguna pregunta que me habías hecho que tenía pendiente contestarte. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y yo acabé mi intervención anteriormente diciendo que algunas cosas empiezan a saberse, ¿no? Mira, vamos a ver, cuando se produjo la sublevación en Siria de un montón de grupos, pues hará ahora unos 10 años más o menos, ya el gobierno de Assad había demostrado una debilidad militar importante, ¿no? Se enfrentaba a muchísimos grupos de distintas tendencias, pero entre ellos estaba una tendencia muy fuerte de grupos islamistas que no eran sirios necesariamente, sino que estaban en territorio sirio, que habían llegado a territorio sirio desde distintos sitios, ¿no? Ya demostraron militarmente bastante debilidad. Pero había un factor que contribuyó a que aguantara la República Siria, y era que para muchísimas personas, independientemente de si el sistema era más o menos participativo o democrático, la República Siria era la única garantía de convivencia. Era la única garantía, de manera que si ganaban los yihadistas, lo que veían venir era un baño de sangre que les iba a ahogar a todos. Entonces, eso reforzó mucho a Assad y a la República Siria. Y luego se produjo la intervención rusa. La intervención rusa, también la presencia de asesores y milicias de Irán, de forma que entre la combinación de esos elementos hicieron retroceder en una lucha durísima a los distintos grupos rebeldes, ¿no? Pero fundamentalmente lo más peligroso no era que hubiera una oposición democrática siria, que tuviera una visión política alternativa. No, el problema era que el elemento central de esa oposición armada al régimen sirio eran terrorismo puro y duro, ¿no? Entonces, finalmente se produce una larga lucha y con la ayuda militar rusa, que fue una ayuda básicamente de tropas especiales, pequeñas en número, y apoyo logístico, armamento, y inteligencia y aviación. Bueno, ahí es nada, ¿no? No necesitaban llevar allí a una división de la Guardia ni nada por el estilo, pero con eso que mandaron ya fue suficiente. Bueno, pues eso se cerró en falso. Es decir, cuando ya lograron vencer y estabilizar la situación, la frontera entre el territorio controlado por la República Siria y los grupos estos islamistas estaba a unas decenas de kilómetros de Alepo, en el área de Idlib, contra la frontera turca. Entonces, ¿por qué no llegaron a la frontera turca? ¿Por qué no llegaron? ¿Por qué no limpiaron el territorio?
¿Por qué no acabaron el trabajo al menos en esa zona? Bueno, pues muy sencillo, porque Rusia tenía su relación particular con Turquía y entonces, y Turquía tiene además sus propios intereses en territorio sirio, y entonces en la práctica el territorio sirio estaba troceado, ya estaba troceado. Es decir, estaba troceado hace más de 15 días, llevaba años troceado. Lo que pasa es que se había logrado un equilibrio, un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, pues que ese equilibrio se ha roto. ¿Y por qué se ha roto? Pues porque se ha armado a un núcleo poderoso de militantes de esa resistencia islámica en el área de Idlib que ha avanzado de golpe sobre Alepo. Hay que pensar que en Siria no había frentes cerrados. Es decir, no había un frente continuo. Aquello no era el frente de, yo qué sé, de Picardía en 1917. Es decir, eran frentes abiertos, era una frontera que no se veía sobre el terreno. Aquí hay una ciudad que está en manos de un grupo y a 10 kilómetros hay una ciudad que está en manos de otro grupo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, vamos a ver, mirad, hay un análisis que ha publicado, un artículo que ha publicado la agencia de noticias iraní, que yo no estoy diciendo que sea lo que ha pasado, pero bueno, es lo que opinan los iraníes, ¿no? Porque lo ha publicado la agencia estatal de noticias de ellos. Ellos lo que dicen en este artículo, lo he traducido esta tarde y lo he puesto en la página. Lo que dicen claramente es que ellos habían intervenido años atrás, habían enviado asesores y alguna milicia y ayuda logística y de inteligencia, entre otras cosas porque esto ya no lo dicen porque les interesaba, ¿no? Porque necesitaban tener un corredor hacia Líbano, ¿no? Para ayudar a Hezbollah. Bueno, que lo habían hecho en el pasado y lo habían hecho con el apoyo del gobierno sirio. Y lo habían hecho con el apoyo de la población siria en el marco de esa guerra atroz que mantenían con esta otra tendencia yihadista espantosa. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, pues ellos dicen haber informado a Assad en el último año, en los últimos meses, de que se estaba produciendo un rearme profundo de las milicias yihadistas, vamos a llamarlos así, porque es un océano complejo, pero hay un elemento fundamental ahí que es ese, que se estaba produciendo un rearme importante de esos grupos en el área de Idlib y ofrecieron aumentar la presencia militar de asesores o de milicias, de lo que quisieran, de lo que necesitaran a Siria. Pero todo esto coincidió con la situación en Gaza y con la situación del ataque al Líbano. Y entonces Assad declinó la oferta. Es decir, Assad en los últimos 2 años, el gobierno de la República de Siria, en los últimos 2-3 años, estaba intentando normalizar las relaciones con Occidente. Estaba intentando normalizar su situación dentro del mundo árabe. Le hemos visto visitar Arabia Saudita, le hemos visto visitar otras capitales árabes. Hay que recordar que dentro del mundo árabe no solamente hay líos con los iraníes, porque tienen una tendencia, primero, los iraníes no son árabes, pero tienen una tendencia musulmana diferente. No, es que Siria representaba la negación misma de lo que opinan sobre la política y la sociedad en Arabia Saudita, en los Emiratos y también en Egipto, ¿no? Que son, bueno, no voy a entrar a calificarles a los de Egipto. Es decir, que era como un modelo distinto, lo expliqué antes. O sea, la República Árabe Siria era basista, al menos de palabra, era de tendencia socialista y además era una república laica que no se regía por la Sharia. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, que era alguien que no era bien visto. El resto del mundo árabe, de los estados árabes, no querían que el modelo baasista se extendiera. Les tenían un temor enorme a que la idea panarabista se abriera paso, otra vez, como ocurrió en el pasado. Bueno, pues Assad, sabiendo que no podía seguir aislado, sabiendo que el país estaba sujeto a sanciones
brutales que habían arruinado su economía y que habían tenido que reconstruir el país después de una guerra atroz de agresión que habían sufrido, necesitaba normalizar la situación. Y entonces, ¿cómo ha intentado normalizar la situación? Estableciendo contacto otra vez con Europa, intentando establecer puentes con Estados Unidos, intentando reducir la tensión con Israel e intentando normalizar las relaciones con el mundo árabe. Entonces, en el artículo que plantean los iraníes, lo que dicen es que Assad habría intentado buscar seguridad más en la relación de normalidad, de buscar normalidad con el mundo árabe y con una interlocución con los occidentales, antes que reforzando la presencia militar iraní, porque la presencia militar y la presencia militar o política iraní en mayor escala, con tropas propiamente, porque una cosa es que haya milicias y asesores y otra cosa es que haya unidades militares, que eso lo único que iba a hacer era provocar mayor tensión, mayor escalada con Israel, y no hay que olvidar que Assad estaba siendo bombardeado. Es decir, Siria estaba siendo bombardeada, casi semanalmente por la Fuerza Aérea israelí, un día sí y otro también, ¿no? Entonces, la opción política de Assad era buscar la normalización y que se habría negado. Los iraníes dicen que en junio hubo una reunión al máximo nivel en Damasco en la que los enviados de Irán plantearon que tenían información de inteligencia que decía que había un refuerzo muy importante de las milicias yihadistas en el área de Idlib y que era necesario reforzar la seguridad y que se ofrecieron a prestar ayuda y que Assad lo rechazó y que lo han estado ofreciendo en estos meses pasados, pero que confiaba su seguridad a mantener una puerta a las garantías que le estaban ofreciendo desde el lado occidental y desde el mundo árabe. Bien, esto es lo que dicen. Lógicamente, también dicen que al final, que si esto era así, pues ellos asumieron que el nivel de confianza que tenía Assad era suficiente y que ellos no iban a forzar esa situación, ellos no van a reforzar la presencia militar o de seguridad si Siria no se lo pide, ¿no? Porque eso generaría otro tipo de problema. Y todo esto en el marco de la guerra de la agresión israelí contra los palestinos, la limpieza étnica que hacen en Palestina y la agresión al Líbano. Aparte de esta información, hay otra información que yo diría que es complementaria y que bueno, esta no... Bueno, por supuesto también hay comunicados exteriores de Rusia, que no son tan específicos, no entran tanto al detalle como entran los iraníes, pero hay otra información que también está circulando en medios rusos, que bueno, vamos a cogerla con pinzas, vamos a someterla a cuarentena, pero la información viene a decir que habría un oficial de los medios rusos, y tengo que decir que recuerdo esas filtraciones de oficiales rusos destinados en la zona de cuando la anterior guerra del Líbano, que fue lo que me llevó a conocer a algunos analistas rusos a través de la red bastante interesantes, ¿no? Porque la información era muy buena, o sea, luego se comprobaba que era bastante verdad, ¿no? Bueno, pues habría una opinión que se está extendiendo en el mundo ruso, en los medios rusos, que dice que primero, que habría habido destituciones dentro del ejército sirio, porque alguna parte de los mandos sirios que habían estado más implicados en la resistencia activa eran partidarios de reforzar la presencia militar rusa y de reforzar la presencia militar iraní, que había habido cambios en el mando militar sirio en la zona de Alepo, en la zona de contacto precisamente con todos estos, pero que claro, que el motivo para hacerlo sería reducir las posibilidades de tensión o de enfrentamiento con las milicias del otro lado, que por otra parte estaban apoyadas por los turcos. Es decir, que habría habido movimientos del gobierno Assad para cambiar unos mandos por otros, en el sentido de situar mandos más
negociables, más dialogantes respecto de mandos más partidarios de una resistencia a ultranza. Bueno, esta es una información que llega en paralelo a la otra. Yo creo que son bastante complementarias. Yo creo que un escenario perfectamente posible de lo que ha pasado es ese. Recordemos que a Gaddafi le pasó algo parecido. Gaddafi tenía su propia agenda hacia África, tenía su propia agenda hacia la moneda que quería construir en África, con el apoyo del petróleo libio. Tenía su propio plan para reconstruir el país y para cambiar la situación sociopolítica. Es decir, quería montar unos BRICS africanos, para entendernos. Pero a diferencia de los BRICS globales estos de ahora, Gaddafi tenía en mente un plan político alternativo, con un sistema alternativo distinto. Él abandonó la política de enfrentamiento con Occidente y buscó la alianza con España, buscó la alianza con Francia, buscó la alianza con Italia. Intentó, llegaron a pagar de buen grado indemnizaciones a las víctimas del avión que había sido volado sobre Escocia décadas atrás. Es decir, recordemos, a mediados de los 80 los norteamericanos bombardearon Trípoli, ¿no? Lo recordamos perfectamente. Gaddafi intentó normalizar las relaciones con Occidente y con Estados Unidos, pero sobre todo con Europa, con su entorno más cercano, y al mismo tiempo desarrollar su propia agenda. Bueno, pues Assad igual. Assad tenía su propia agenda, que era mantener la República Árabe Siria, y podría haber considerado, creo que es una hipótesis que la historia nos dirá si es cierta o no, y podría haber considerado que en este momento histórico lo mejor era reducir la tensión, no depender tanto de los rusos y no depender tanto de los iraníes y buscar un entendimiento con los otros árabes. Y también con Estados Unidos. A lo mejor, no lo sabemos, a lo mejor quedó fascinado por el efecto Trump. Yo creo que no, porque ellos tenían que saber perfectamente la conexión con Israel, ¿no? Si esto hubiera sido así, si estos planteamientos que se han hecho, que se han puesto en circulación son así, eso podría explicar lo ocurrido. Lo ocurrido habría sido que en las últimas semanas, ante la información de inteligencia que estaba llegando a los propios sirios, a los rusos y a los iraníes, se llegó a crear una situación en la cual, una situación de irreversibilidad. Es decir, que el baile de nombramientos acabó provocando la confusión, se llegó a un punto de no hay marcha atrás, y que en un momento determinado, cuando quien ha promovido esta historia decidió activarla, y está claro que la activación de esto ha sido el resultado de las elecciones norteamericanas, porque se esperan cambios en la política exterior norteamericana con la entrada de Trump, y está clarísimo que la administración saliente ha metido el turbo, ¿no? Y eso lo hemos visto, lo estamos viendo en Georgia, lo estamos viendo en un montón de sitios, ¿no? Y entonces, pues se programó esa intervención. Mirad, hay una intervención parecida a la ocurrida, que fue al final, ya acabada la guerra de Yugoslavia. Había quedado una franja de terreno con una fantasmagórica república serbo-croata, serbo-bosnia en la zona sur, que seguía en manos de milicias serbias. Y hubo una intervención de los croatas para liberar esa porción de terreno, en la cual intervino una fuerza militar compuesta por mercenarios, literalmente por mercenarios, por milicias croatas, armados por los norteamericanos hasta los dientes. Y entraron como una navaja en la mantequilla, una navaja caliente en la mantequilla, exactamente igual.
y cayó todo el territorio de X cientos de kilómetros cuadrados en en 24 horas, en 48 horas. ¿Cómo es posible que algo así pase? Bueno, pues muy sencillo, pues porque los que están allí no tienen capacidad de resistencia o no tienen voluntad de resistencia. Entonces, si en Alepo, el mando regional de Alepo no había tomado medidas que impedían la resistencia, y el presidente Assad sabía que estaba ya prisionero de una cúpula de militares nombrados por él, o que él mismo directamente se vio superado por las circunstancias y que era demasiado tarde para dar otras órdenes o para cambiar a los mandos o para pedir la ayuda que él mismo había negado, pues eso explicaría por qué Alepo se entregó sin lucha, porque entregaron a los soldados, entregaron al ejército sirio. El ejército sirio ha sido entregado y luego se produce un efecto dominó. Es decir, al final, vamos, corre hasta las legiones más veteranas del César pueden correr en un momento determinado. Lo sabemos a través de Asterix. Acuérdate, ¿cuál es la famosa estrategia romana de retirada? La liebre, que decían en Asterix, ¿no? Pues eso es lo que ha ocurrido. Les han vendido. Y el fallo ha venido de la cúpula militar siria y desde luego del propio Assad. Por eso Assad no ha salido pidiendo la resistencia a ultranza. Por eso no ha salido. Puede ocurrir que no haya podido, pero es que lo podía haber dicho hace 10 días, no ayer por la tarde. Podía haberlo dicho el primer día, pero no lo hizo. Entonces, aquí hay que poner a cada uno ante su responsabilidad en la historia. Yo creo que es muy plausible esto que estoy diciendo, que le hayan hecho la cama por un intento de normalizar la situación y él mismo se ha traicionado a sí mismo y ha traicionado a su pueblo y desde luego es la... Sí, ha quedado claro. Vamos, a mí me parece también perfectamente plausible lo que has dicho, que sea eso lo que puede haber ocurrido, que al fin y al cabo, pues lo que ha pasado, según lo expresas, es que le han engañado, ni más ni menos. Sí. En fin. Y otra cosa, y una última cosa. Los BRICS, a día de hoy, no son más que un grupo de compras y un grupo unido por interés comercial que no desea que un competidor económico y comercial particularmente molesto les imponga su moneda y su manera de entender el capitalismo. Es decir, no tienen un modelo económico alternativo. La multipolaridad de la que estamos hablando es dentro del sistema... El sistema capitalista, claro que sí. No tiene ningún modelo alternativo. Lo que no quiere es que... Ese es la única diferencia es que son menos imperialistas hasta la fecha. Es la única diferencia. Bueno, son medios imperialistas, entre otras cosas, porque algunos no tienen los medios para ser más imperialistas. Por eso digo hasta la fecha. Pero vamos, los BRICS podían ser algo interesante si tuviéramos al primer Lula en posiciones de izquierda, unido a Venezuela y unido a Angola y Mozambique. ¿De acuerdo? Entonces sí. Y con una India que no estuviera en las posiciones nacionalistas de Modi, pues por ejemplo. Entonces sí podría haber un eje ahí político distinto, pero es que los BRICS realmente existentes no son una alternativa era lo que comentaba antes. Era lo que comentaba antes, que no hay una alternativa diferente sobre la mesa ahora mismo, a nivel global. Bueno, pues José Luis, no sé si quieres comentar algo más antes de terminar. Bueno, pues 2 pinceladas volviendo un poco a lo anterior, ¿no? En primer lugar, respecto a los BRICS, o sea, estamos hablando también desde una perspectiva muy, muy ceniza por lo que ha pasado esta semana, pero recordemos que al fin y al cabo lo normal es que las cosas empeoren antes de mejorar y que probablemente estamos ante el inicio de esta guerra, no estamos en el momento central ni en el final de esta guerra global y que por lo tanto, pues yo no creo que ni Xi Jinping ni Putin se asusten demasiado por llevarse el primer buen puñetazo. Ya veremos cómo siguen respondiendo, cómo siguen actuando. Segundo, sobre todo si es en la cara de otros. Sobre todo si es en la cara de otros, efectivamente. Claro. Y en segundo lugar, bueno, pues sí que planteamos un cambio de sistema y que por lo tanto hay que impulsarlo. Y para eso yo creo, y plantearte unas pinceladas que además a Pedro seguro que le arrebatan y tendríamos para otro programa después, ¿no?
pero unas pinceladas de que hay que crear un movimiento sociopolítico amplio que parta de la base de 4 principios fundamentales. Primero, una línea de masas, es decir, aquí no estamos para los problemas de sectores concretos muy determinados, sino que estamos para solucionar los problemas del conjunto de la mayoría social, de la clase trabajadora y de las clases populares. Segundo, una línea pedagógica, porque estamos en un orial cultural y sobre todo de cultura política en la actualidad, y por lo tanto hay que recuperar esa conciencia política extendida. Tercero, una línea de autoorganización. ¿Y a qué me refiero con una línea de autoorganización? Me refiero a una línea en la que el protagonismo popular de las clases populares y la iniciativa tengan vías de expresión, es decir, que rompamos con esta dinámica que se está conformando de activismo a la anglosajona, donde solo hay una serie de activistas profesionales que bien relacionados con los lobbies, que son los únicos que hacen política o algo semejante, porque yo ya no sé si eso se le puede llamar política. Y cuarto, la formación de cuadros para ese movimiento sociopolítico que tengan como finalidad absoluta servir al pueblo. Es decir, que su finalidad ya personal, vital y a todos los niveles no sea hacer carrera en el actual sistema ni no sé, ni ningún otro tipo de cosas. No, que hagan carrera en el actual sistema y ni un puto voto a la exizquierda esta. O sea, vamos a ver, ese movimiento está muy bien, pero tiene que llegar al Parlamento y conseguir mayoría, macho. O sea, Ya eso que porque si no estamos apañados. Y si no tiene capacidad para eso, ¿tú crees que, hombre, está bien, ya sabes mi opinión? O sea, el Soviet de Obreros y Soldados de Santander, ojalá pudiera tomar el banco mañana. Ojalá. Pero lo que yo digo es que para poder realizar un cambio efectivo y fundamental, ese movimiento no solo tiene que estar en el Parlamento, tiene que estar en todos los ámbitos de la sociedad. Tiene que poder por el cambio. Claro, estoy de acuerdo, sí. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis, por tu participación y por este esbozo de un programa para recuperar un movimiento de izquierdas que pueda restaurar la democracia. Bueno, restaurar, si es que la ha habido alguna vez, o por lo menos tener una democracia plena, una democracia real. Bueno, David, que no sé si quieres añadir algo más antes de terminar. No, poco más. Yo un poco me adhiero a lo que comentaba José Luis hace un momento. Sí que lo has expresado perfectamente. Creo que el movimiento y la recuperación de un movimiento de izquierda pues, es a diferentes niveles. Sí que, sin ánimo de que esto se haga mucho más, sí que veo desde un poco en contrapunto a lo que comentabais acerca de BRICS, sí que veo pues un cambio donde realmente la organización del Estado, de la economía por parte del Estado sí que la veo, por lo menos desde el punto de vista de ejemplo que da China, ¿no? Cuando ha habido todo ese bloqueo de la tecnología y demás desde Estados Unidos. Hemos visto como bueno, hay una noticia que se publicó hace tiempo que China ha desarrollado un móvil por entero, ¿no? O sea, en el momento ya no ha sido capaz de utilizar los productos o digamos las tecnologías que tenía Estados Unidos, con ese bloqueo a Huawei, ¿no? Pues han creado un producto nuevo. Es decir, en el momento en el que la economía se pone al servicio, ¿no? de un plan y no al servicio del beneficio económico, creo que sí que hay una alternativa. Otra cosa es que no sea totalmente diferente del capitalismo, pero que duda cabe que hay que empezar, creo que hay que empezar por algo. Tampoco sé hasta qué punto ese imperialismo luego pues va a asomar la patita, que probablemente sí que pudiera hacerlo, porque no hay más que darle un poder o un límite a alguien para ver un poco qué cara real tiene, ¿no? Pero bueno, al menos es algo un poquito diferente a lo que llevamos viendo pues desde el final de la guerra, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que no es poco tiempo, ¿no? Un cambio creo que nos vendría bien. Y bueno, en todo caso, pues alguna prueba se ha hecho puntualmente en algún país, pero bueno, ha sido debidamente sofocada, ¿no? Entonces, pues es un poco, me gustaría comprobar un poco que podríamos llegar con socialismo y con república, ¿no? O sea, es decir, algo pues
que ojalá, ¿no? Tuviéramos un poco de respaldo de todo esto con los BRICS. Y poco más, ya os digo, no querría alargarlo mucho más y todo un placer compartir Lo mismo digo, David. con vosotros. Muchas gracias por tu participación. Pedro, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. Nada más que el artículo este de iraní lo tenéis en mi página, que es sociologiacritica.es. Sí. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias a toda la gente que nos escucháis, al compañero Juan Martínez, responsable técnico, y nos despedimos como siempre con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo.